Este verano estuve recorriendo partes de Suecia, no las ciudades típicas ni aquellos monumentos más históricos e importantes, sino adentrándome un poco en lo que viene siendo la Suecia rural. Por eso visité esta granja de alpacas. Esta granja de alpacas está localizada en Sala, una ciudad, digamos, al sureste de Suecia, un poquito cerca de Estocolmo, a 2 o 3 horas. Una experiencia muy interesante en la que desconectas bastante de la realidad y estás en un resort un poco más rural, con muchas instalaciones para que la estancia sea lo más variada e entretenida. Y el día comienza llegando a la granja y haciendo un primer recorrido guiado por todo el circuito que después se volverá a hacer. En la primera parte, pues, todo el mundo aprende cómo se puede alimentar una alpaca, cómo tienes que comportarte alrededor de ella para no intimidarla, para no estorbarla, para hacer que no seas un obstáculo, para pasar un poco inadvertido, digamos. Se empieza a tener un contacto estrecho y cercano con los animales para que se acostumbren a la gente que está en el grupo, y más adelante empezamos a entender cómo viven, cómo se comportan y por qué esta granja está en mitad de Suecia y tiene alpacas. El dueño de la granja va guiando en todo momento y explica, basado en su experiencia, cómo las alpacas se relacionan entre ellas. Tras ello hay varias horas de descanso, fika, algo muy típico en Suecia, y podemos conocer un poco más el hotel, porque sí, esta granja tiene varios alojamientos con además distintos tipos de habitaciones. Nosotros estuvimos en un apartamento con 3 camas, cocina incluida, también lavadora y una zona de descanso. Así que el resto del día eres uno más de la granja y puedes pasear por la zona, que también está llena de bosques, o simplemente reposar y disfrutar de la desconexión que te permite esta granja. Lo que veis en las imágenes es una especie de tienda de campaña para 7 personas que sirve también como alojamiento, pero que tiene todas las funcionalidades de un apartamento normal, como electricidad, wifi, agua, incluso calefacción. Tienen un restaurante en el que se incluye desde el desayuno por la mañana, antes de nuevo hacer un tour por otra zona con más alpacas, hasta comida y cena, bastante de buena calidad. Y una vez llegada la tarde puedes pasar el rato en la piscina, paseando un poco más por otras zonas con más alpacas e incluso llamas, o también en esos 2 pequeños edificios que hay al lado de la piscina, que son el jacuzzi y la sauna. Lo que más valoré de mi estancia es la plena desconexión en la que te adentras una vez pasas un par de días aquí. Bien, es cierto, tienes wifi, internet, tienes cualquier conexión posible, pero es como que estás viviendo en otro mundo, mucho más sosegado, mucho más tranquilo y en un lugar un poco distinto a los demás, ¿verdad? ¿Quién está siempre rodeado de 100, 200 alpacas? Los animales son muy cariñosos, son muy dóciles y si sigues las instrucciones del dueño de la granja, la experiencia es muy entretenida. Y los niños, mayores, la verdad que vi gente de todas las edades, se acostumbran un montón a estar rodeado de ellas y ellos de estar rodeado de nosotros. Así que esta ha sido mi experiencia. Nunca había visto alpacas o habías conocido de que había granjas de este estilo por Suecia. He leído también que hay bastantes granjas por otras zonas, como por ejemplo Austria o Suiza. Y eso tiene que ser muy distinto a lo que he visto aquí, porque digamos que Suecia es bastante llano y las alpacas en los otros países suelen estar en zonas con más pendiente, en zonas montañosas. Así que estoy seguro que será una aventura bastante similar, pero a la vez totalmente distinta. Bueno, nos vemos en la siguiente.